Muy buena tarde, hoy es miércoles 21 de enero del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde, pidiéndole a los buenos espíritus que nos guíen y pidiéndole por supuesto a Dios que nos dé la autorización. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje las que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Y pidamos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y viele sobre nosotros. Que así sea. Y continuamos con la lectura del libro Yo soy el camino. El espíritu es José Antonio y el medium es Jorge Berrío Bustillo. Hoy nos toca la página 70, numeral 28, ser integral. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no quiera toda la nación perezca. Juan 11:50. El hombre como ser individual tiene objetivos trazados por la ley del progreso y como miembro de un ente colectivo tiene su función que influye de manera directa sobre los rumbos que tome la sociedad. Lo individual repercute en lo colectivo. El océano se compone de millones de gotitas de agua. Si queremos que la humanidad no perezca, debemos educar al hombre como ser integral. En la Tierra, la educación intelectual es muy importante para el desarrollo social, cultural, pero se ha descuidado la educación psicológica y emocional del ser. ¿Y ahí por qué? No hay un desarrollo pleno del individuo y menos de la sociedad. Jesús, el educador de todos los tiempos, no ha sido entendido en su esencia. Se construyeron templos inmensos, iglesias eternas, se estructuró una organización eclesiástica y teológica, pero se les olvidó a los defensores de Jesús ellos mismos. La moral crística es un código de reglas ético-espirituales que, de vivenciarse el hombre, se educaría para ser más psicológico que fisiológico y más emocional que alimentador de sus sensaciones. Si la sociedad ni el hombre perecerán si Jesús se vive en su verdadero sentido espiritual. Numeral 29, misioneros. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. En la vida hay situaciones que unen y otras que separan. La muerte de Jesús en el madero de la injusticia produjo efectos espirituales profundos en el ser. La humanidad no fue la misma. Comenzó una nueva era, la era cristiana, la era del amor. Hoy, a pesar de los tiempos, no se comprende lo que es el amor. A pesar de los ejemplos que han dado a través de la historia, hombres y mujeres que no solo conocieron el mensaje de Cristo, sino que vivieron el Cristo interior. Francisco de Asís, Gandhi, Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta y cientos de nombres más. Sus nombres quedaron escritos en el libro eterno de la vida. Jesús trajo
La verdad y los que estaban dispersos se unieron y lucharon, dieron sus vidas porque unidos en Él nada los detendría. 30. Evolución. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La ley del progreso impulsa permanentemente a la transformación. Todo en la naturaleza fluye en un permanente desarrollo. La semilla debe morir para darle vida al árbol robusto y frondoso que dará frutos cumpliendo así su ciclo. Cuando observamos aquel árbol inmenso, no recordamos la semillita que fue. Cada ser humano vive sometido por la ley del progreso. Vamos evolucionando, conscientes o no de ello. Todos progresamos, pero aquellos que comprendiendo este proceso y aprovechando su voluntad y libertad, tomando conciencia de su ser, aceleran más su tránsito evolutivo alcanzando la meta con más prontitud en paz y felicidad. Tomar conciencia de su estado y comenzar el proceso depurativo es el camino a seguir del cristiano consciente. Debemos estar en un permanente abandono de los atavismos inferiores para renacer en una constante vivencia de nuestra realidad, como hijos de Dios y miembros de la gran familia universal. Numeral 31. La hora precisa. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Dios, Padre amoroso y bueno, nunca abandona, siempre apoyando y amando a sus hijos, está. Cuando las tribulaciones, dificultades, obstáculos aparecen en el camino de la existencia terrenal, sentimos la prueba evolutiva de la fe y muchos sucumbimos demostrando una fe superficial que duda, teme, huye. Otros confían, se mantienen serenos, oran a favor porque saben que Dios no castiga, les ama, no perdona, porque nada le ofende, no persigue ni es verdugo porque es todo justicia. Se refugian en Dios como el Hijo que saben con certeza que su voluntad es sabia e inequívoca. Ese es el hombre de fe que sabe que nada es inmerecido y todo es aprendizaje. En tus horas de crisis no desfallezca tu fe, porque la vida es una escuela y a veces somos párvulos espirituales. Amar a Dios, su voluntad y justicia es nuestro deber y viviremos en paz. 32. Desprendimiento. Y yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. En la medida que el hombre se libera de sus apegos, logra ser feliz. La rapidez, el inmediatismo, la horizontalidad de las acciones identifican los momentos actuales. El reto es diferente, no ser uno más en la tierra. Las seducciones de las necesidades fisiológicas, sociales, emotivas a veces dominan los sentidos y se cae en sensaciones propias del primitivo instinto. Levantarse de la tierra de seres conscientes y Dios. Nuestro Padre amoroso y bueno siempre nos da la oportunidad para que nos levantemos sacudiendo el morbo sutil de las ilusiones transitorias para entrar en los caminos de la plenitud y la paz. Vivamos en una verticalización permanente de la vida, actuando, viviendo, pensando y sintiendo en una actitud recta y correcta, para formar un puente de luz entre la tierra y Dios, y todos los que nos rodean sentirán la irradiación de un corazón bueno y puro que les señala los caminos de las realizaciones nobles. No pierdas el tiempo, la oportunidad la tienes o se dará. Aprovéchala. Decídete a vivir en paz, libre, sin apegos que te llenan de vacío y perturbación emocional. Juzgando al prójimo. Número 33. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:47. La tolerancia, virtud necesaria para una buena convivencia, la estrechez con que percibimos el mundo y los seres, nos hace tener unos conceptos errados respecto al camino que cada ser recorre en su ascensión espiritual. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos hacia un mismo fin, la felicidad plena. Cada uno tiene sus herramientas para conquistarla. Sin embargo, muchos no comprenden la diversidad en la imperfección y se atreven a juzgar la ruta escogida por el ser que a nuestro lado está.
comprensión y paciencia hacia los otros y ellos te responderán en igual actitud. Siempre hay alguien adelante, atrás o igual a ti. Deja que cada uno viva sus imperfecciones, que cada quien viva los efectos. Bienvenida, Catherine. Estamos leyendo el libro Yo soy el camino. Tal, buenas tardes. Bienvenida. Estamos y continuamos con la lectura. Dice: deja que cada uno viva sus imperfecciones, que cada quien viva los efectos de sus actos. No se los aumentes, con los que viven tienen suficiente. Acéptate y acepta a los demás, porque a veces sucede que lo que no aceptamos es lo que más vemos en los demás. Adelante. No vinimos al mundo a juzgar otro, sino a ayudar a que el mundo sea justo y bueno. Bienvenida, Catherine. Estamos leyendo ahorita el libro Yo soy el camino y estamos en el numeral 33, donde dice juzgando al prójimo. Y entonces acá nos indica que tenemos que ser tolerantes para con los demás, así como en su momento Dios y los espíritus nos han dado el apoyo para ser tolerantes para con nosotros. Todos somos hijos de Dios, por ende, acá nos comenta que hay unos que están atrás, otros que están frente a nosotros, otros que están iguales a nosotros, pero que todos estamos en ese proceso de aprendizaje y que no podemos juzgar a nadie, o sea, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Esto es del título, Juzgando al prójimo. ¿Quieres hacer algún comentario, querida Catherine? Precisamente eso venía pensando. Ah, ¿de verdad? Sí, ahorita cabal, fui a la casa de mis papás. Mis papás no pudieron ir hoy porque mi mamá se puso malita y fui a traer al bebé. Y bueno, en lo que vine acá, venía precisamente pensando en eso y me iba bañando y yo dije, sí, de verdad uno tiene que aceptar, o sea, reflexionando sobre eso. Y ahorita que venía de regreso pensando en que sí, las cosas que a uno le molestan y que también dice un dicho, ¿verdad? Que las cosas que le molestan a uno de los demás posiblemente están en uno y que son, en lugar de estar señalándolo, es mejor verlo, pero no con esa crítica, ¿verdad? Sino por tratar de ver que no estén en mí, ¿verdad? De tratar de mejorarlo, no para ser superior a nadie, sino para ir mejorando, ¿verdad? O sea, perfeccionando, que eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Para eso es esta vida. No, definitivamente, y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia de comprender cómo son otros y también que en su momento nosotros pudimos haber estado en la misma posición que ellos, con quienes nosotros ahora, dicen algunos hermanos que considero que tiene lógica, lo que nos incomoda es lo que pudimos haber sido nosotros en el pasado. Vemos en el presente el reflejo, quizás es una teoría, salud Pepe, una teoría de lo que está pasando actualmente, y aquello que nos incomoda fuertemente, posiblemente nosotros lo teníamos antes, entonces es como un recuerdo que no queremos volver a verlo, no aceptamos incluso a los demás. Dice aquí en el numeral 34 de este libro, Yo soy el camino, dice el título Madurez espiritual, que creo que tiene relación con lo que vimos de juzgando al prójimo en el anterior. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo que entenderás después. Juan 13:7. El mensaje del Maestro no fue en su momento entendido por el estado en que el hombre se encontraba. En ese instante las percepciones del mundo eran limitadas. Él revolucionaba internamente a todos los que le rodeaban con las ideas de amor, perdón, paz y justicia. El proceso de evolución es lento, porque la asimilación de las enseñanzas va o está de acuerdo a la madurez espiritual del ser. Todo evoluciona. La semilla de hoy será el árbol inmenso del mañana. El gusano será, mediante su metamorfosis, una bella mariposa. Lo que hoy no tienes, mañana lo poseerás. Lo que hoy no comprendes, mañana lo comprenderás. Todo depende del esfuerzo interior de alcanzar la plenitud, la paz. Aprovechemos el tiempo. Aprendamos de las experiencias que son enseñanzas en esta escuela inmensa que es la tierra, viviendo el mensaje del Maestro, haciendo lo que Él hizo, que era cumplir la ley de Dios. Podemos comprender su esencia y gozar de la luz. ¿Algún comentario? Sí, aquí
aparece como título la madurez espiritual. Y a continuación aparece lo que yo digo no lo entiendes hoy, sino que lo entenderás mañana, que perfectamente se encaja en lo que es la madurez espiritual. Tenemos un tiempo en el que ya podemos entender las cosas. Y aquí también nos habla del esfuerzo interior, que es el esfuerzo individual que debe tener cada quien según su voluntad. Así va a ser el tiempo en el que ya va a tener el entendimiento y la madurez espiritual. Solamente eso. Muchas gracias, Pepe. ¿Algún comentario, Kat? Sí, la verdad es que tiene relación lo que vamos hablando, ¿verdad? Esa elección diaria y poniendo a eso, ¿verdad? Porque pues todos los días es complicado. Vemos, bueno, a mí personalmente sí, hay cosas que le incomodan a uno de los demás, ya sea en el trabajo, en la familia, pero el tratar de ser consciente es eso, ¿verdad? La elección, pues al final está lo del libre albedrío y que todos los días es como ese libre albedrío y esa elección que tenemos. Y lo que bien dice, ¿verdad? De que a veces uno posiblemente tenga la noción, pero es complicado el seguir en eso, ¿verdad? En el poder aceptar a los otros tal como son, ¿verdad? En eso que me molesta. Y cuando uno ya está consciente y con esto, ¿verdad? De ir aprendiendo, de ir leyendo más, pues uno puede tenerlo ahí presente en ese momento en el que quiere señalar al otro o quiere decir algo, ay, es que ¿por qué es así? Sino que no, es de doble vía, ¿verdad? Al final, como bien dice, la tierra es de aprendizaje, esto es de doble vía, no solo aprende el que está transitando, sino que también yo, por lo que acaba de decir, ¿verdad, Abuelito? Tal vez en algún momento nosotros estuvimos ahí, o también para ver si seguimos en el camino o volvemos a caer, o realmente aprendimos la lección que es amar a los otros tal y como son, así como Él nos ama. Sí, muchas gracias, Catherine. Incluso acá dice, él refiriéndose a Jesús, él revolucionaba internamente a todos los que le rodeaban con las ideas de amor, perdón, paz y justicia. Y actualmente no vemos justicia, sino vemos muchas injusticias, cosas que no nos agrada, que nos molesta, puede ser, pero también dentro de ello es parte del aprendizaje. Nosotros estamos cosechando lo que sembramos, pero que también dentro de ello tenemos que adaptarnos. No significa que estemos de acuerdo, sino significa que nosotros pongamos el ejemplo. Bueno, de hecho, primeramente ponerlo para nuestra vida cotidiana y posteriormente poder tomar en consideración lo que nos enseñó el Maestro Jesús con su ejemplo, con su constante dedicación, con su constante, las parábolas que él me manifestaba para que nosotros madurásemos. Entonces ahora, con el correr del tiempo, tendremos la madurez espiritual. Cada uno sabe más o menos cómo está o considera o percibe cómo se encuentra, pero lo importante es, dice en la última parte, podemos comprender su esencia y gozar de su luz. O sea, cuando ya entendemos la orientación que nos va brindando Jesucito, vamos entendiendo lo que está a su alrededor y esa luz que emana en cada una de las actividades. En el numeral 35 tenemos, que es la página 84, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Lo que vayas a hacer, realízalo. No aplaces la oportunidad que te otorga el tiempo porque pasa y quedan solo los efectos de la buena o mala utilización de él. No te refugies en el miedo a actuar, justificándote en los demás. El viento que pasa no vuelve. El agua de la desembocadura no volverá a su nacimiento. Acepta el reto de hacer lo que tienes que hacer antes que la sombra de la pereza, de las frustraciones y el abandono te embarguen y te hagan infeliz. Actúa con fe para que todo fluya de acuerdo a tus méritos y la voluntad divina. Si buscas ser feliz, intenta desde hoy, con amor, alegría y paz, cumpliendo tus deberes. Recuerda, eres inmortal. Cada momento es una experiencia. No la desperdicies, aprende, da lo mejor de ti en todo lo que vivas. ¿Sí, Pepe? Sí, aquí nos está mencionando más o menos como lo de que no tenemos que quedarnos solo en las intenciones,
sea, sí la intención es buena, pero eso tiene que ser el inicio como una catapulta hacia los hechos y las acciones, como lo que se decía de hechos, no palabras. Muchas gracias, Pepe. ¿Algún comentario, Karen? Se me vino a la mente lo que decían, ¿verdad? De vivir vivir día a día como si fuera el último día, sí, y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Porque si bien es cierto, somos inmortales, pero sí cuenta, ¿verdad? O sea, no es como decir, ay, hay regreso en la próxima vida, o ay, mañana lo voy a hacer, ¿verdad? Que sí sucede, pero es completamente distinto, y entre más nosotros dejemos de hacer como lo que realmente estamos llamados a hacer, pues más difícil, y las pruebas aumentan y las situaciones cambian, los actores también cambian, ¿verdad? Porque posiblemente nuestra vida estuvimos con ciertas personas y nada garantiza que en la siguiente sea igual, que tengamos las mismas vivencias, las mismas cosas buenas que tuvimos, o también los mismos retos y esas cosas, ¿verdad? O sea, sí es importante el ir trabajando día a día. Y lo de las acciones, ¿verdad? De que qué bonito lo que leemos, qué bonito decirlo, y lo que dijo Pepe, ¿verdad? Ser intencionales y no quedarse en buenas intenciones, que eso nos pasa a todos. Tengo la buena intención o tengo la intención de, pero no lo hice por X o Y razón, ¿verdad? Porque a veces pues la cotidianidad del mundo nos arrastra, pero cómo es importante de no dejar eso, de estar conscientes de el hoy, que solo tenemos el hoy. Sí, y muchas gracias, Catherine, porque nos está indicando actúa. O sea, el título es Actuemos ya. Mencionabas algo muy importante en cuanto a que nosotros decimos, bueno, en otra oportunidad lo tendré la oportunidad, y lo haré, claro, vamos a tenerlo, pero con mayor responsabilidad, es decir, mayores dificultades, mayores retos, porque se nos dio quizás con cierta facilidad ciertos conocimientos, pero como nosotros no lo aplicamos y no lo vivimos y no actuamos, entonces sí se nos van a dar otras oportunidades, pero con unas limitaciones hasta cierto punto, y vamos a ir trabajando. Dice en la última parte, cada momento es una experiencia, no la desperdicies. Aprende da lo mejor de ti en todo lo que vivas. Entonces, si damos todo lo mejor de nosotros, vamos a sentir satisfechos, no vamos a estar como aquel, ay, es que pude haber hecho esto, es que pude haber hecho aquello otro, y no lo hice, mejor hacerlo, y sentirnos bien, claro, siempre con la mira de querer hacer el bien hacia a nuestro prójimo. Dice, a mí me gustó esta parte en donde da a conocer, dice, no te refugies en el miedo a actuar, justificándote en los demás. A veces nosotros no tenemos el valor, entonces ponemos como un muro a otros que nos sirven de guía, pero dice, el viento que pasa no vuelve, y es cierto, o sea, pasa el viento y no es el mismo cuando vamos a recibirlo posteriormente. Y lo que decía del agua, el agua de la desembocadura no volverá a su nacimiento. Y eso me gusta mucho porque lo hemos escuchado en varias ocasiones, que nosotros vemos un río y va limpiando todo lo que está a su paso y no vuelve el mismo río. Entonces, en determinado momento va limpiando y va siguiendo su curso hacia la desembocadura, que es el océano, hacia el todo, pero va haciendo su tarea, va haciendo su parte. Entonces esto es lo que nosotros nos indica a que aceptemos el reto de las oportunidades y de las tareas también que nos competen. Dice ahora en el numeral 36, el título es Aprende a amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Si nosotros recordamos estas enseñanzas del Maestro Jesús, no solamente nos lo habla, sino nos lo ejemplifica. Nos ama en el instante que a Pedro le indica que va a ser negado por él, y aún así le dice, yo te amo. Y él le dice, pero maestro, si yo te amo, ¿cómo yo te voy a negar? Pero él de antemano percibe, y obviamente por ser un espíritu superior, sabe cuáles son los acontecimientos que se van a dar, pero que posteriormente a ellos también nos van a servir para nuestro progreso espiritual.
cuando en su momento Judas le va a traicionar y de todas maneras le sigue amando porque sabe que es la imperfección de la incomprensión de la realidad de la espiritualidad con respecto a Judas, porque muchos de los seguidores del maestro creen que va a ser un reino material, un reino en donde se va a tener los poderosos, se van a tener las riquezas, se van a tener una serie de elementos materiales sin comprender lo que él mismo mencionaba: mi reino no es de este mundo, o sea, mi reino es del lado espiritual, es de dónde venimos, hacia dónde vamos y que vamos a continuar en este aprendizaje. Y entonces nos indica este pequeño párrafo que nos está indicando el amar, a aprender a amarla. Entonces dice en la lectura: el maestro enseñó a amar y reveló un nuevo mandamiento: que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Aprender a amar es un deber que nos cabe a todos. El obstáculo está en nosotros, en nuestro yo, que se encuentra imbuido en un mar de situaciones cultivadas en nuestro recorrido por los estadios de los instintos e impulsos necesarios para nuestros primordios evolutivos. Liberarnos de ellos es el deber y el reto. Aceptémoslo como el camino seguro para ser feliz. Hoy es nuestro momento de aprender a amar. Comienza por sentir. Siente, vive tus emociones, no te bloquees. El sentir es de humanos y tú eres humano. Otro paso es aprender a perdonar, que en sí es tolerar las imperfecciones de los demás y comprender a cada ser humano que vive y actúa de acuerdo a sus adquisiciones evolutivas. Cada cual da en la medida de sus posibilidades. Amar es la necesidad actual. Amor es el sentir pleno de un corazón en paz. Aprendamos hoy en esta escuela maravillosa que es la tierra, que día a día nos presenta oportunidades que no debemos dejar pasar. Lecciones permanentes, evaluativas y educativas. Insiste en aprender a amar y serás feliz por siempre. Del título Aprende a amar. Pepe. Sí, aquí también, digamos, al principio cuando nos está mencionando de aprender a amar, también nos está dando la guía de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es una guía, digamos, donde Él mismo nos dice que amando al prójimo estamos amando a Jesús y también estamos amando a Dios. Y lo que se mencionaba también que otras manifestaciones de amar podrían ser también el perdón y la tolerancia. Solamente sería eso. Gracias, Pepe. ¿Y Catherine? Yo creo que en la tarea de aprender a amar al otro va mucho la compasión y la empatía, porque a veces en nuestra humanidad pues tendemos a lo que estamos hablando, ¿verdad? A juzgar, a esto o la energía. También con la de la película de causa y efecto, pues sabemos que hay situaciones que tal vez uno no entiende y dice ¿por qué es esto, verdad? Pero cuando elegimos practicar la compasión y la empatía, ¿verdad? Ahí bien reza el dicho de no juzgues a un libro por su portada. Y uno si realmente quiere amar al otro o quiere estar en el camino de la proactividad del bien, el interesarse por el otro, y cuando uno ya escucha las historias, o sea, uno puede entender por qué es así, ¿verdad? O también, ¿verdad? Hay gente que tiene su cara seria o sus facciones son como muy pesadas y uno cree, ay, no, es que es. Muchas veces va la percepción contra la realidad. A veces tenemos una percepción y la realidad es completamente distinta. Y bien dicen que las buenas amistades son de esa persona me caía mal. Ah, también. Sí, es cierto. Muchas gracias, Catherine. Pues la verdad que acá nos dice, hoy es nuestro momento de aprender a amar. Y entonces, dentro de las circunstancias, de lo que nos puedan hacer las personas, pues tenemos que perdonarles. Pepe mencionaba que es parte de ese aprendizaje y de lo que acá nos comenta.
y cuanto más nosotros entendemos esa posición, entonces vamos aceptándola tal y como son. Y al aceptar tales y como son las personas, pues entendemos que nosotros quizás también tenemos ciertos arrebatos, ciertos momentos difíciles, o todavía los mantenemos y no los queremos aceptar. O sea, hay una serie de aspectos que están ahí dentro de la vida, pero ante todo es poder aprender a ser mejores. Dice, otro paso es aprender a perdonar, que en sí es tolerar las imperfecciones de los demás y comprender a cada ser humano que vive y actúa de acuerdo a sus adquisiciones evolutivas. No pidamos más de lo que alguien pueda dar. O sea, él va a donar lo que puede, lo que tiene en su corazón. Y sí, entonces, la mayoría de los instructores, la mayoría de las personas que han aprendido de los filósofos, dan a conocer que es cuestión de que vaya aprendiendo aquel joven a pasar ciertas pruebas, ciertos acontecimientos difíciles, y que posteriormente se va a dar cuenta por qué el viejo, por qué aquel que ha atravesado ciertas experiencias solo espera en su momento y da a conocer 2, 3 palabras importantes para reflexionar y para que los demás no tropiecen con la misma piedra que ellos también tropezaron. O sea, nos dan unas enseñanzas importantes para que aprendamos. Vamos a continuar con la lectura y dice en el numeral 37, el testimonio, como título. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Pregunta. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. ¿Me puedes decir algo al respecto? Sí, aquí como lo que se refiere al testimonio. Aquí, digamos, yo lo tomaría como las buenas acciones que estoy tomando, que serían testimonio del aprendizaje que estoy teniendo. Y como lo que mencionaba también de que lo iba a negar 3 veces, también está dando testimonio de su sabiduría. Y de esta manera también podemos tener fe en su sabiduría. Solamente. Gracias, Agate. ¿Algún comentario, querida Catherine? Es que el testimonio de Jesús es grande. Sí, yo cada vez que me pasan cosas le digo al Jesucito, yo... No, pero bien, sí se puede decir, es increíble, o sea, lo que hablaban, ¿verdad? De él por ser un espíritu superior, a veces uno no cree posible cómo él le dijo que lo amaba, cómo él lo sabía, esa capacidad, o sea, de verdad es el amor en máxima expresión, y vemos que al final este mundo y todo lo de la creación se mueve a través del amor, porque si no fuera por el amor, nada de esto sería como es, ¿verdad? Y sí, o sea, para mí es un testimonio de amor, que el amor es más que solo querer. Sí. O sea, de verdad es algo, es superior, es inteligencia, es sabiduría. Y cuando elegimos el amor, cuando intentamos entrar a ese testimonio, que cuesta bastante, ¿verdad? Porque pues pasan muchas cosas, muchos somos Pedros, muchos somos Judas, pero regresamos a él, pues no se ve tan inalcanzable, ¿verdad? No es, y creo que se viene mucho a lo que decía de no tener miedo, porque a veces decimos, ay, no, es que Jesús era Jesús, pues por eso es que él lo logró, o fulano, sutano lo lograron, Chico Javier lo logró, Vivaldo lo logró, porque es que ellos son superiores. Entonces vamos como justificando esos, por muchas veces el miedo, ¿verdad? El miedo a ese gran amor, a dejarse envolver por ese amor, por esa sabiduría que tiene Dios para nosotros, los espíritus superiores y el universo en sí. Solamente. Muchas gracias, Catherine. Continuando con la lectura del testimonio, dice: todos vivimos o viviremos los momentos del testimonio. El testimonio es la hora cierta para demostrar en acciones lo que las palabras dicen. Los testimonios en el hogar, en el trabajo, en la vida diaria, se dan porque son la evaluación necesaria para reafirmar valores, modificar conductas, conocernos mejor. Pedro, que amaba al Maestro hasta poder su vida y por él, en la hora del testimonio de amor,
el miedo y la duda empequeñecieron su razón y perturbaron su corazón, fallando en su hora cierta para caer en el tormento de la angustia que queda. En la sombra interior que emerge y no conocemos sus matices. Por eso hoy vigila tu alma, conoce tus emociones y podrás vivir en paz cada día. Da el testimonio de tu fe a todos los que te observan de cerca, porque tus actos serán el mensaje real de tu vida integral. En todo lugar procura ser el mismo. Trata a todos con bondad, nunca te decepciones, no te desanimes, no te entristezcas. La vida es una bella oportunidad, no la pierdas. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte del testimonio, su nombre lo indica, testimoniamos lo que hemos aprendido, reconocemos con el tiempo que nos indica que seamos nosotros siempre el mismo, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, con todos los que nos rodea, pero por supuesto nos están indicando ser la misma persona, pero en bien, luchando para evitar lastimar, luchando para evitar herir, luchando para evitar señalar, sino que para ir mejorando cada vez y que nosotros, que nos reconozcamos, que nos veamos, y lo que decía el Maestro Jesús en su momento, que nos veamos en un espejo para darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades. Y las debilidades que nosotros tenemos, o sea, las sabemos. Nuestro guía espiritual las sabe, Dios las sabe, los espíritus que están cerca de nosotros también, pero aquellos que quieren nuestra superación nos dicen, ánimo, podés, tú lo vas a lograr, vas a luchar, pero tú esfuérzate, o sea, no solo, bueno, sí, ya estuvo, no, tengo que esforzarme para ese cambio, para esa transformación. Entonces, el título de testimonio, dar testimonio de ese cambio y que para quién va a beneficiar ese cambio, para mí mismo, para mi superación, para también limar una serie de asperezas que ahí están frente a nosotros para ir corrigiéndolas en el presente para tener un mejor futuro. ¿Algún comentario? Sí, en este testimonio también tenemos que tomar en cuenta lo que se mencionaba de la vigilancia, que es, digamos, importante cuando vigilamos las acciones y es un poquito más difícil nuestros pensamientos, porque ahí, digamos, puede ser que se nos cuele algún pensamiento y es más difícil de controlar que las acciones. Entonces también lo que se estaba mencionando de ser igual en todas partes, hacía que se me viniera a la mente lo del candil de la calle y oscuridad de la casa. Solo que en este caso hay que ser candil en la familia, candil en la sociedad, candil en las actividades espíritas, o sea, en todo lugar hay que ser luz, solamente. Muchas gracias, Pepe. Querida Catherine. Y con eso que decía Pepi, la importancia, ¿verdad? Porque muchos que en sus diferentes espacios actúan de diferentes maneras, hay un momento en el que no tienen congruencia, se cansan, o por eso es que todo es un desorden, ¿verdad? Porque ni ellos logran, ¿verdad? Y es lo que se hablaba de cultivarse por dentro. Yo no puedo dar lo que no tengo en mí, y si yo finjo ser una persona en un lado, en algún momento, lo que bien dicen, la verdad siempre sale a la luz. Y va a haber un momento en el que yo ya no voy a poder seguir sosteniendo esta persona que yo finjo ser, que claro puedo llegar a ser, pero en este momento necesito construirla, no solo actuarla, ¿verdad? Y también en eso del testimonio, la importancia de lo integral, ¿verdad? Del equilibrio, que no solo somos mente, no solo somos cuerpo, no solo somos espíritu, somos mente, cuerpo, corazón y espíritu, ¿verdad? Porque mientras transitamos en la humanidad, somos todo eso, no solo somos inteligencia, no solo somos cuidar el bienestar del cuerpo, no solo somos espíritu, ¿verdad? Profesor Lafe, sino que es todo algo integral. Y cuando encontramos ese equilibrio, que va muy de la mano del testimonio, cuando vamos trabajando estas 4 dimensiones, es un poquito más fácil, ¿verdad? El poder ser, ¿verdad? Ese testimonio de vida, no solo de ciertas fases, sino que completo, solamente. Muchas gracias, Catherine. ¿Quieres hacer un control? Vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a estar en la página 90, numeral 38, confianza.
Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, y le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. ¿Algún comentario? Sí, aquí cuando nos está hablando de la confianza, es la manifestación de la fe en las diferentes maneras. Y más nos lo está confirmando cuando nos está hablando del Espíritu de verdad, que nos da también la esperanza. Y eso tiene que fortalecer nuestra actitud, nuestra confianza y nuestra fe, solamente. Muchas gracias. No, y de hecho acá nos indica en el inicio de las obras básicas del espiritismo, en donde el espíritu de verdad nos da testimonio y confía plenamente en que todos vamos a salir adelante, y sabe, obviamente son espíritus superiores que nos dan el apoyo, el auge, el impulso, el ánimo para que nosotros tengamos, como Pepe decía, fe de que vamos a lograrlo, y que nos apoyan incondicionalmente. ¿Algún comentario, querida Katy? Pues solamente lo que dice, ¿verdad? Ese pasaje de confía en Él y Él hará. Eso, muchas gracias, cabal. Sí, muchas gracias. Dice acá, siempre de título, confianza. Las promesas hay que cumplirlas. Jesús, el Maestro de todos los tiempos, prometió y cumplió diciéndonos que nunca nos dejaría solos, enviándonos el Consolador, el Espíritu de verdad que lo representa, pero su condición fue que observásemos sus mandamientos, es decir, que vivir el mensaje que nos dejó es una necesidad impostergable de aquellos que dicen amarle. No es amor actuar de una manera contraria a su ejemplo. Las épocas de renovación y fe llegan a todos. Vivamos el mensaje sin quitarle su esencia, y su mensajero nos guiará por los caminos de la verdad, el consuelo y el amor. Las voces llegan enseñándonos la verdad. Llamémosle maestros, ángeles, guías espirituales, todos son espíritus, los mensajeros de Jesús, nuestro guía y modelo a seguir. ¿Sí? ¿Algún comentario, Kat? Se me quedó trabajado. Lo que decía, ¿verdad? De la confianza y de cumplir lo que uno dice, ¿verdad? O sea, sí, cabal. Es importante, porque ¿quién confía en aquel que lo traiciona o que no cumple, verdad? Ay, mañana te voy a pasar las fotos. Ese mañana nunca pasa, ¿verdad? Con algo tan sencillo. Entonces la próxima vez ya no te ponemos a tomar las fotos porque nunca las pasas. Y por eso creo que Jesús es el amigo incondicional, ¿verdad? Lo dice la canción de tú eres hermano del alma, realmente el amigo. Porque Él es el único que está en las horas oscuras. Y porque podemos poner todo sobre Él, porque Él nos da la confianza, saber de que Él está en todo momento, tiempo difícil, oscuridad y todo. Entonces, con eso el testimonio, lo que Él nos está llamando a hacer, ¿verdad? Ese amigo, ¿verdad? Que claro, Dios es omnipotente y Él siempre está con nosotros, pero a veces en esta vida humana, y dependiendo en el estado que uno esté, ¿verdad? Hay hermanos que necesitan sentir ese sostén físico, ¿verdad? Entonces, tratar de imitar el testimonio de Dios, el ser una persona de confianza, de cumplir lo que yo realmente digo, para que cuando alguien esté muy mal, esté pasándola difícil, pueda tener la certeza que vamos a estar con Él. Claro que primero le vamos a pedir a Dios y todo, ¿verdad? Pero en las acciones que Él tiene que realizar, porque muchas veces también pasa eso, ¿verdad? Dios rogando y con el mazo dando, o uno espera que Dios sea la respuesta. Y las respuestas muchas veces vienen en personas de amigos, en personas de familiares, en personas que uno se topa. Y creo que me hizo pensar mucho en ese pasaje, ¿verdad? De que uno pide cuando está en esos tiempos de turbulencia. Está la del pescador, ¿verdad? Que se ahoga porque él le pide a Dios que lo salve, le manda una barca, no que le manda un pescado, no, pero le manda muchas cosas, y cuando él va y le dice, pero Señor, yo te pedí ayuda. Sí, yo estuve aquí, yo estuve allá. Y uno no se da cuenta, ¿verdad? Cuando ya es consciente se da cuenta que las personas que uno topa, inclusive alguien
X, ¿verdad? Que uno tiene una plática, es Dios hablando a través de. Entonces la importancia de la confianza, del testimonio y el de ser congruentes, ¿verdad? De lo que yo digo, lo hago también. Cuando nosotros en determinado momento confiamos en Jesucito, nos vamos dando cuenta que incluso Él confía en nosotros y a veces nosotros mismos no confiamos en nosotros, pero debemos de confiar para poder continuar. Vamos con la numeral 39, el título es La Gran Conquista. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Pepe. Ahorita está bien así. ¿Algún comentario, Catherine, de la Gran Conquista? Ay, que sí es grande y difícil. No, la verdad es que sin palabras con la Gran Conquista. De verdad es a lo que todos aspiramos, a lo que todos estamos llamados a hacer, a lo que tenemos que elegir. Que cuesta, sí, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Apoyándonos para poder hacer esa conquista. Sí. No, definitivamente, muchas gracias. Y acá lo que nos comenta dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando nosotros nos recordamos ese pasaje del Maestro Jesús, es que realmente nos dejó paz. O sea, cuando escuchamos los relatos según Juan el Evangelista, según Mateo, según cada uno, manifiesta la mansedumbre, manifiesta el perdón, manifiesta la superioridad moral, por supuesto, el respeto hacia todos, y a través de un lenguaje muy atinado, no procura como fomentar la discordia, sino que por el contrario, la justicia. Bueno, en un momento dado también dice dentro de del estudio que yo no he venido a mantener la paz, sino que la guerra, pero en el sentido de un cambio, de una transformación, porque jamás, según lo que nosotros hemos estado aprendiendo, pretendió que se hirieran los unos a los otros. Se dice, dentro de algunas lecturas, que cuando fue prendido en el momento en que Judas lo traiciona, viene Pedro y saca la espada y lastima a uno de los romanos, o a uno de los quienes lo toman y le lastima la oreja, y él le dice: guarda tu espada. ¿Por qué? Porque nos está indicando que él no viene a violentar, desarmonizar, desequilibrar, sino mantener esta parte que decía de la paz os dejo. Continuando con la lectura, dice la Gran Conquista. La conquista de la paz es el gran reto del hombre actual en estos momentos tecnológicos y competitivos. La paz decretada por las leyes es transitoria. Es la paz social que propende por una mejor convivencia en las comunidades, pero hablemos de la paz interior, la que enseñaba Jesús el Cristo. El proceso de iluminación comienza de adentro hacia afuera, basándose en el conocimiento que robustece la fe y desarrolla la voluntad. La paz que el mundo da se basa en las leyes civiles, en la legislatura de los pueblos. La paz interior, la que Jesús dejó y dio, es la que proviene de un corazón limpio y una mente pura. Trabajemos en el autoconocimiento, identificando las situaciones perturbadoras que hay en nuestro ser, para así iniciar el depurar de las construcciones morales afianzadas en el inconsciente, alimentándonos de la oración, la meditación, la lectura noble y el ejercicio de las virtudes, y así iremos cambiando unos espacios oscuros por otros iluminados. He allí el proceso que debemos alcanzar para llenarnos de paz, vivir en paz e irradiar paz, tornándonos a ejemplo del Maestro, pacíficos y pacificadores. Pepe. Sí, aquí nos está mencionando lo de la paz que nos la dejó el Maestro Jesús, y digamos con sus ejemplos nos demostraba que teníamos que estar viviendo en armonía, en serenidad. Y también cuando se mencionaba lo de la paz social, por ejemplo el perdón hacia los demás, la tolerancia hacia los demás, y la paz interior también, perdonándonos a nosotros mismos, viendo qué es lo que tenemos que ir mejorando,
y también la ejercitación, o sea, el ejercicio de las virtudes, eso nos beneficia interiormente como también en la sociedad, solamente. Muchas gracias, Catherine. Con esto que hablaba de la tecnología y la paz social, me hacía ruido de todas las situaciones que pasan, ¿verdad? Y también lo del conócete de sí mismo, o sea, las tasas de suicidio han aumentado, la violencia, y uno se pregunta qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, entre más la tecnología va avanzando, entre más avanzados estamos retrocediendo como seres humanos, ¿verdad? Y en una discusión que tuve con un tío que es padre, hablábamos sobre la parte moral, ¿verdad? O sea, quitando la religiosidad, porque él lo ve desde el punto religioso, y hablábamos de la parte de los valores, o sea, la importancia, porque pues al final Jesús es todo, es fe, es amor, son valores, y todo eso se ha perdido por lo que bien menciona la competitividad. O sea, estamos en eso de yo soy mejor por esto y esto y esto, pero realmente no estamos llamados a ser mejor que el otro, sino a ser mejor a mí mismo, ¿verdad? Lo único que yo tengo que ir mejorando, y si quiero competir es con mi versión, ¿verdad? O sea, si la versión que yo realmente tengo es la que me gusta, si lo que yo soy me agrada, ¿verdad? Y va mucho de nuevo con lo que es que estas lecturas son poderosas, ¿verdad? Como van entrelazando entre todo, en lo del testimonio, entre el amor, o sea, cuando uno ama, porque el amor es eso, si yo amo a Dios, me amo a mí mismo, y si yo me amo a mí mismo, trato de mejorar, porque entre ese amor que yo tengo, yo puedo darlo a los otros, ¿verdad? O sea, volvemos a eso, yo no puedo dar a otro lo que no tengo. Y se está viendo ahorita en esta actualidad que hay muchos vacíos de ese amor verdadero, ¿verdad? No solo materialista, en el que yo te amo porque te doy esto, yo te amo porque te llevo a este lugar, sino el verdadero significado del amor, que es lo que hemos perdido, y el verdadero significado de lo que es Dios, ¿verdad? Que es amor. No es que juzgue, ¿verdad? Pero sí la reflexión de que en Semana Santa pues podemos ver muchos, ¿verdad? Ahí están cargando en las procesiones, pero se termina la procesión y ahí se acabó todo, ¿verdad? Ahí, bueno, ahora vámonos al bar, vámonos a beber, vamos a sumar. Entonces, volvemos a lo de la confianza y la congruencia de lo que yo digo y lo que yo soy, de verdad demostrar eso. Y que mientras yo no conozca eso, la paz no puedo saborear bien la paz si yo no la tengo adentro, si estoy como poniendo baches, puras calles de Guatemala, ¿verdad? Me tengo ahí una heridita, y en lugar de encontrar en la raíz, de ver adentro, que eso también es algo como muy fuerte y muy poderoso cuando uno hace el autodescubrimiento, el autoconocimiento, porque uno sabe realmente qué es lo que hay adentro, pero muchas veces uno no quiere verlo, ¿verdad? Pero cuando uno elige eso y Dios y los espíritus nos ayudan, ¿verdad? Nos dan eso, empieza uno a trabajar, ¿verdad? Si no, nos pasa como las calles de Guatemala, le vamos echando, me empieza a doler esto, me empieza a recordar esto no me gusta, le echo un bache, hasta que después es de este grosor, y yo no encuentro paz ni porque tenga todo lo que me podría hacer feliz. Muchas gracias, Catherine. De hecho, la parte cabalmente que has mencionado de que nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y tenemos que vernos, y acá la gran conquista que es la paz, ese trabajo y ese esfuerzo que es individual. O sea, yo no puedo pedirle al otro que tenga paz si yo no le doy paz. O sea, si yo le doy más guerras, si yo lo insulto, si yo hago más cosas feas en contra de esta persona o de otros, por supuesto. Entonces, irnos interiorizando, irnos buscándonos y viéndonos interiormente, como bien se dice, al darnos cuenta dónde estamos nosotros lastimando, hiriendo
a los otros, es porque también nosotros estamos lastimados o estamos heridos y sin querer creemos que es culpa de los demás, es culpa nuestra. O sea, darnos cuenta de nuestras responsabilidades, y por eso acá nos dice el proceso que debemos alcanzar es, en lugar de llenar esos baches que dices de cosas superfluas, llenarnos de paz, vivir en paz, dice acá en la lectura, irradiar paz. Y lo que cuando vemos algunas personas que son muy tranquilas, no hablan, pero no dicen absolutamente nada, pero su presencia transmite mucha paz, mucha cordialidad, mucha calma. Son ellos los cuales pueden ser nuestra guía, pueden ser nuestro referente para poder aprender, y por supuesto que han atravesado una serie de experiencias y que al final hay algunas personas ya mayores dicen, bueno, es que aprendí que no era peleando, sino que era cediendo, respetando, entendiendo para conquistar la paz. Vamos acá a continuar con la lectura del numeral 40. El título, la glorificación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. La glorificación es el galardón de los justos. Glorificación y felicidad son equivalentes. Es el estado de satisfacción que se siente el alma después de haber cumplido sus deberes. Jesús, el Maestro, antes de venir a la tierra como misionero de la verdad, era ya un ser de luz, que había conquistado su felicidad a través de un proceso que llevó siglos de trabajo y constancia en la vivencia de la verdad. Por eso él anhelaba volver al seno del Padre para regresar a su posición conquistada, con el aporte de más luz al cumplir su nueva misión aceptada y asumida con conciencia de bien. La felicidad es el salario que recibe el trabajador de la obra divina. Tú eres un trabajador de Dios, si lo deseas. Comienza a cumplir sus leyes resumidas en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y desde hoy estarás seguro que gozarás de la gloria de Dios por siempre. Aquí, digamos, esto de la glorificación, como se mencionaba que querían los discípulos ser glorificados, ya entendiéndolo como lo estaban manifestando, que era felicidad. Querían tener la paz, querían tener la serenidad y la armonía en el interior. Solamente. Muchas gracias. ¿Y Katherine? Pensaba en el verdadero significado de la glorificación, ¿verdad? Porque pues humanamente pensamos que glorificación es esto, que me exalten, que me pongan acá, que me hagan una estatua, que me pongan así, me reconozcan. Y lo que bien dice Cata, o sea, la glorificación es eso, es encontrar la felicidad, la paz en lo cotidiano, en los retos, en las virtudes, en las bondades, o sea, en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas que nos pasan. Encontrar eso, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias. Y Katherine, de hecho aquí dice, glorificación y felicidad son equivalentes. Es el estado de satisfacción que siente el alma después de haber cumplido sus deberes. Cuando nosotros hemos cumplido con nuestras tareas, cuando nosotros sabemos que estuvo bien lo que hicimos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos así como, no con aquel pensamiento es que tenía que hacer esto, no, sino nos sentimos muy calmados porque sabemos que hicimos lo que pudimos acorde a nuestras herramientas, acuerdo a lo que podíamos hacer, que estaba en nuestras posibilidades. Gracias. En nuestras posibilidades. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración esto, nos indica también que Jesús se siente satisfecho por la tarea que realizó, el trabajo que realizó, porque Él sabía que era para despertar nuestra conciencia, para el despertar de nuestro ser interior. Sabía que no iba a ser de la noche a la mañana, sino que iba a pasar cierto tiempo para que nosotros despertásemos. Por eso considero que en su momento decía, y llegará el Consolador prometido que vendrá y le dará a conocer ciertas orientaciones y cierto apoyo. Pasaron 1800 años
posteriormente para que viniese el Consolador prometido, como es el espiritismo, que es dictado, que es orientado por parte de los espíritus. O sea, los seres humanos o espíritus encarnados no son los que idean o tratan la manera de crear este movimiento del espiritismo, sino que son los mismos espíritus, en donde indica que el espíritu de verdad vendrá a dar testimonio y dar un cambio, una transformación. Entonces, sabe Jesús que cumplió con su tarea, aceptó el reducir, o sea, su grado de evolución, y tenía que reducirse a un punto muy pequeño, porque es de un grado energético, menciona Pepe, para poder encarnar y poder desarrollarse durante el tiempo. Entonces, en algún momento dado, algunos estudiosos comentan porque en determinado momento a veces sudaba sangre. O sea, tenía que descargar, y tiene sentido, ¿no? De descargar toda esa energía para poderse liberar, y al mismo tiempo en los momentos de concentración, en los momentos de liberación a través de la oración, para reincorporarse y poder tener la fortaleza para poder continuar con la tarea de dar testimonio, y por supuesto las orientaciones para que nosotros mejoráramos en este punto, ¿verdad? Entonces aquí finalizamos esta primera fase.